Agradezco a la Corte Constitucional en Ecuador, a la Universidad de Otavalo, la invitación para estar el día de hoy con ustedes, poder charlar de este tema que se está proyectando ahora en la pantalla. Agradezco especialmente la invitación a mi amigo Franklin Ponce. Gracias a ella pues estamos aquí presentes. Y pues bueno, sin más preámbulo, porque el tiempo siempre es implacable, ¿verdad? Entremos a presentar el tema. Yo lo que voy a platicar el día de hoy es acerca de la visión plurisectorial del bloque de constitucionalidad, haciendo una referencia especial hacia el sistema mexicano. El tema que presentaré será un tema un poco más técnico en el área del derecho procesal constitucional, haciendo una referencia especial desde luego al sistema mexicano y a partir de ahí hacer una propuesta de un modelo para poder leer o para poder entender el bloque de constitucionalidad, pero a partir de una visión plurisectorial. Y adelanto un poco cuál es esta idea para luego irla explicando poco a poco y retomarla al final. La intención de hablar acerca de una visión plurisectorial del bloque de constitucionalidad es presentar a partir de una metodología de estudio de casos, de lo particular a lo general, que cuando resolvemos un caso en específico, sobre todo en sede tribunalicia, lo que utilizamos como parámetro de contraste para poder calificar o para poder medir la regularidad del acto sujeto a escrutinio en relación con la norma fundamental en lo que llamamos bloque de constitucionalidad, no es solamente la Constitución y los tratados internacionales, sino lo que se toma como parámetro de contraste. Tiene algunas zonas extendidas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los tratados internacionales, también se toma como parámetro de contraste el ius cogens. El ius cogens es la costumbre internacional ubicada o conceptuada de alguna manera como una norma imperativa de carácter general, internacional, pero sobre todo un derecho de la costumbre. Y para poder resolver temas que pudieran tener que ver con el bloque de constitucionalidad hacia la zona de los tratados, pues es importante tomar en consideración que en esa zona también se encuentra el ius cogens. Ius cogens que está positivizado, está referenciado en los artículos 53, 64 y 71 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, firmada prácticamente por todos los países del mundo occidental. Esto nos da una referencia hacia una textura abierta del derecho, hablando en términos de Hart. Por otra parte, en lo que tiene que ver también con los tratados internacionales, tenemos desde mi punto de vista también una zona de expansión del bloque hacia lo que es la jurisprudencia de los tribunales supranacionales, que también es tomada como parámetro de referencia o parámetro de contraste en lo que tiene que ver con los tratados internacionales, al poder hacer esa calificación del acto sujeto a esa regularidad. Y también en el ámbito constitucional, desde mi punto de vista, hay una zona de expansión en la Constitución que tiene que ver o que se refiere justamente a la jurisprudencia vinculante. La jurisprudencia que en cada sistema jurídico resulte ser vinculante, pues entrará dentro de ese parámetro de contraste que el juez, reitero, que va a calificar este acto dentro de la regularidad, tendrá que contrastar no solo contra la Constitución, sino necesariamente también con la jurisprudencia vinculante que resulta de esa zona. Entonces, desde ese punto de vista, me parece ser que el bloque implica una visión plurisectorial, si bien no complicada, pero sí compleja, porque se integra pues con todas esas zonas. Desde esa perspectiva, entonces, el juzgador constitucional va a
resolver temas que tienen que ver con derechos fundamentales, tendrá que contrastar el acto sujeto al escrutinio de esa regularidad pues, contra todas las zonas del bloque, so pena de pues, incurrir, desde mi punto de vista, pues, en una resolución que pueda ser contraria a derecho, contraria al bloque de constitucionalidad. Dicho eso, entremos a desglosar entonces esto. La visión que se tiene actualmente en Occidente acerca de los derechos fundamentales es una visión que, como se mencionaba en exposiciones del día de ayer, viene a partir de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, a donde el paradigma de alguna manera cambia, se transita de la idea del Estado de Derecho, que es el Estado donde hay una visión de una omnipotencia en cuanto a la creación de la ley, hacia el Parlamento. Los parlamentos son los únicos que pueden crear las normas, inclusive las normas constitucionales, las asambleas constitucionales, los parlamentos constitucionales como únicos productores de la ley. Este esquema, desde luego, queda evidenciado al observar los horrores del régimen nazista, el holocausto. Lo que el régimen nazista hacía con los judíos era apegado a la ley que había sido votada incluso por amplia mayoría en el parlamento del régimen nazi. Entonces, cuando viene esta posguerra de la Segunda Guerra Mundial, viene un cuestionamiento en los países. Entonces si la ley dice que vaya y mate, viole, veje, porque lo dice la ley, usted lo va a hacer. No habrá categorías metaconstitucionales, metalegales e incluso supranacionales de tuición de ciertas prerrogativas de los seres humanos. Y es como se llega más o menos al concepto actual, postmoderno, de lo que entendemos justamente por esos derechos humanos como prerrogativas, como exigencias éticas en relación a esas prerrogativas que tiene que tener el ser humano por el hecho de serlo, y basadas justamente en un modo determinado de entender a la humanidad y al concepto específico de dignidad. Sin embargo, para que esto estuviera positivizado, referenciado por seguridad jurídica, en algún lugar en esta corriente internacional se empieza a pensar en catalogar esos derechos en ciertos instrumentos internacionales. Surgen primero en el 48 las declaraciones americana y universal de los derechos humanos, después el primer instrumento vinculante, la Convención Europea de Derechos Humanos, y bueno, a partir de ahí aparece todo un rosario de convenios internacionales, de hard law, de tuición de estos derechos fundamentales. Algunos autores que nos hablan acerca de que aquí aparece de alguna manera una fragmentación del derecho internacional público, que antaño era un derecho de regulación de relaciones entre estados nacionales, y el día de hoy, a virtud de esto que estamos viendo en la pantalla, la persona, el sujeto, el individuo, también se vuelve sujeto de derecho internacional, porque esos tratados internacionales, el destinatario justamente es el ser humano. Desde esta visión, entonces, viene de alguna forma en el mundo actual, en el mundo postmoderno, una suerte de visión de una ciudadanía mundial, de una serie de derechos estandarizados, por lo menos en el mundo occidental, justamente para las personas. Y como se mencionaba hace un instante, aparecen algunos conceptos, como el concepto de la dimensión subjetiva de los derechos fundamentales y el concepto de la dimensión objetiva de los derechos fundamentales. Por razones de tiempo me voy a ir solamente al concepto de la dimensión objetiva de los derechos fundamentales. Se piensa que esta dimensión es una característica que los derechos fundamentales tienen, que impregnan de alguna u otra forma a todas las demás normas jurídicas del sistema y también a todas las instituciones del sistema, orientando, unificando, identificando, integrando
encauzando, reencauzando y si se necesita incluso reciclando a las demás normas del sistema y a las instituciones del sistema. De modo que, desde mi punto de vista, esta dimensión objetiva de los derechos humanos nos lleva realmente a una verdadera revolución copernicana en términos jurídicos. Nos habían dicho que el centro del universo era este, y el día de hoy el centro del universo jurídico, el centro gravitatorio, está justamente en los derechos fundamentales. Si hay alguna norma que sea alejada, contraria a los derechos fundamentales, esta puede ser incluso reinterpretada, reciclada, y si el reciclaje o la reinterpretación no son posibles, es expulsada del sistema. De alguna manera, estos principios que conocemos el día de hoy como principio por persona, principio de interpretación conforme, que conocen todos ustedes, desde mi punto de vista son materializaciones o son avatares, por así decirlo, de justamente la idea de la dimensión objetiva de los derechos fundamentales. Entremos ahora ya un poco más rápido al tema del bloque de constitucionalidad, y antes de eso, ¿qué es una constitución? Desde Ferdinand Lassalle nos decía en ese libro maravilloso de qué es una constitución, que el contenido material de una constitución son normas genéricas que nos van a dar la organización del poder del Estado, una explicitación de cuáles son los derechos fundamentales mínimos reconocidos a los individuos en el Estado, y en algunas visiones, por ejemplo, la visión estatalista de los derechos fundamentales que nos presenta Mauricio Fioravanti, se nos dice que el Estado, que las constituciones en algunas ocasiones se nos presentan también como documentos políticos que contienen un proyecto de nación. Por ejemplo, la Constitución mexicana, en el artículo 26, apartado A, párrafo segundo, nos dice que los objetivos de la planeación de la administración pública deberán obedecer a los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución. La Constitución mexicana se autoasume como continente de un proyecto de nación, y un proyecto de nación es también un proyecto político. Entonces, algunas constituciones tienen esas tres parcelas, como la mexicana, generalmente tienen únicamente las primeras dos, organización del poder y explicitación de los derechos fundamentales reconocidos. En esta de en medio, explicitación de los derechos fundamentales reconocidos, en ese estado es en el que nos vamos a anclar para platicar acerca del bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad no es otra cosa que la idea, a partir del reenvío que realiza una constitución como texto fundamental del sistema nacional, en algunas ocasiones reenvía el texto constitucional a otros textos que no son la Constitución, y por virtud de ese reenvío, la norma reenviada adquiere de alguna manera u otra un rango constitucional, y al adquirir ese rango constitucional nos sirve entonces como parámetro de contraste en relación a la calificación de la regularidad constitucional de ciertos actos. Aunque de alguna manera en Italia, en la década del 50 del siglo pasado, ya los italianos hablaban un poco en relación a este tema, en algo que le llamaron normas interpuestas. Realmente la idea del bloque de constitucionalidad la tomamos del sistema francés en la década del 70, en la cual, como vemos ahí, ya voy a ir adelantando un poco tiempo nada más, si vemos lo que está proyectado, yo voy haciendo alguna referencia para no leer. La Constitución francesa remitía en esa parte hacia, en su preámbulo, hacia derechos consagrados por la Declaración de la Revolución Francesa, los derechos del hombre y del ciudadano de 1789. Entonces, en alguna sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo francés, llamado Consejo de Estado, se tomó justamente como parámetro de contraste tanto la Constitución como la Declaración Universal por virtud
justamente este reenvío que estamos viendo en la pantalla. Hay algunos otros sistemas que también, desde mi punto de vista, realizan ese reenvío. Por ejemplo, aquí me gustaría abrir a lo mejor en el tema de las preguntas y respuestas de esta discusión. Ustedes conocen mucho mejor su propio sistema. Yo, ya que venía para acá, a mí me parece, por ejemplo, que el artículo 424 de la Constitución ecuatoriana, en el párrafo segundo, cuando dice la Constitución y conjunción copulativa y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. A mí me parece que ahí hay una referencia hacia también una suerte de bloque de constitucionalidad. En la Constitución colombiana, en el artículo 93 que vemos ahí, también se ubican a los tratados y convenios internacionales en un rango constitucional para formar un bloque de constitucionalidad. En el sistema mexicano observamos en el artículo primero que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En México, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el Tribunal Constitucional Mexicano, en la jurisprudencia vinculante de la Corte, se nos ha dicho que los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional. Ahora bien, para entrar al modelo que proponemos nosotros, como indicaba al inicio de esta charla, junto con la Constitución y los tratados internacionales, reitero, yo considero que hay que tomar en serio el jus cogens, porque es parte de un tratado internacional, aunque es una norma de textura abierta, y en planos expandibles, en relación a la Constitución, otras normas vinculantes, si bien es cierto interpretativas, pero finalmente vinculantes, de la Constitución y de los tratados internacionales que se usan también como parámetros de contraste para calificar esa regularidad constitucional a la jurisprudencia constitucional, a la jurisprudencia vinculante internacional. Yo lo que expongo son algunos casos para que podamos reflexionar, no solamente el sistema mexicano, sino en el sistema interamericano y en algunos otros sistemas. Por ejemplo, ustedes conocen bien ese caso, la última tentación de Cristo, Olmedo Bustos y otros contra el Estado chileno, en donde la Corte Interamericana hace primar el derecho a la libre manifestación de las ideas y a la libre información, tutelados por el Pacto de San José, incluso por sobre la posibilidad de censura a ciertos contenidos establecida en la Constitución chilena, en el artículo 19.12 de la Constitución chilena. Ahí la Corte Interamericana es la transcripción a la letra de la parte conducente de la sentencia, lo dice en el presente caso, al mantener la censura cinematográfica en el ordenamiento jurídico chileno, y dice ahí la parte de la Constitución chilena, el Estado está incumpliendo con el deber de adecuar su derecho interno a la Convención. En la parte del fallo, en el párrafo cuarto, dice, por lo tanto, la Corte decide, el Estado debe modificar su ordenamiento jurídico interno en un plazo razonable con el fin de suprimir la censura previa para permitir la exhibición de la película La Última Tentación de Cristo. En resumida cuenta, la Corte Interamericana le dice a Chile, cambie su constitución. Bajo una visión tradicional de soberanía, por ejemplo, si Jean Baudin volviera a nacer, pues yo creo que se moriría de un paro cardíaco al observar esto. Sin embargo, estamos en una nueva época donde se redimensionan los derechos fundamentales como categorías metaconstitucionales, supranacionales,
provocadoras, como lo dije, de una fragmentación del derecho internacional público, y a donde, desde mi punto de vista, el día de hoy, por sobre la soberanía de los estados y de sus poderes constituidos, deben de estar los derechos de las personas. En este caso, me parece que es indigesto, es de difícil explicación decir que un tratado internacional, y en este caso una jurisprudencia, una sentencia supranacional, priman sobre una constitución nacional. Es difícil o es indigesto, salvo si se le ve con los ojos o con los lentes de un bloque de constitucionalidad. Entonces ahí no pasa nada, todos somos felices. Si la Constitución y los tratados están al mismo nivel, lo único que estamos haciendo es aplicar criterios de especialización, criterios pro persona, etc. Y me parece ser que bajo la visión del bloque esto es un poco más fácil. Pasemos a otro caso, en el tema del jus cogens, que ya explicábamos lo que es, ahí viene la referencia de qué artículos de la Convención de Viena aparece. Tenemos un caso interesante aquí, también de la Corte Interamericana, el caso Aloboetoy contra Surinam, que se resuelve en el 93, en el cual de lo que se trata es, por alguna razón, se resuelve en ese caso un tema que tiene que ver con un tratado internacional, me parece ser de 1751, en el cual ese tratado nunca dejó técnicamente, jurídicamente, de tener vigencia, nunca se revocó, se invalidó. Era un tratado en el cual Holanda podía pagar entre 10 y 50 florines a los nativos de Surinam, a la tribu de los aramacas, si había esclavos negros que se escapaban y los aramacas los recapturaban. Entonces, de acuerdo a la distancia de la recaptura, podía venir pues justamente una recompensa. Eso, de ese tratado internacional, bajo los ojos de una visión clásica, sería derecho vigente, nunca dejó de tener vigencia. Sin embargo, la Corte Interamericana está diciendo el tratado hoy sería nulo por ser contrario a normas de jus cogens superviviente. Esto también me parece ser que es indigesto, salvo que se le vea con los lentes de un bloque de constitucionalidad multisectorial o plurisectorial, en el que también está integrado justamente el jus cogens. Pasemos al siguiente caso. Tenemos un caso paradigmático en el derecho mexicano, que es la acción de inconstitucionalidad 155 del 2007. En esta acción de inconstitucionalidad que resuelve la Corte y que la invalidez que decreta tiene efectos generales, se trataba de una ley en un estado, México es una federación, en el estado de Yucatán, en el cual una ley administrativa decía que los padres de familia de hijos adictos a las drogas que no los llevaran a rehabilitación serían sancionados en sede administrativa, como lo dice la Constitución mexicana del artículo 21, con multa, con arresto hasta por 36 horas o con trabajos en favor de la comunidad. Lo que hace la ley yucateca replica a la letra la posibilidad que hay del artículo 21 constitucional. Pero al revisar en ese caso el tema, la Corte se da cuenta que ahí hay una colisión, una pugna con tres tratados internacionales, que es el Tratado 029 de la OIT, el Pacto de San José y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque estos tres instrumentos internacionales dicen, bueno, ¿es válido establecer como pena trabajos forzados? Sí, siempre y cuando sean impuestos en sede jurisdiccional, no en sede administrativa. Ahí hay colisión, ahí hay choque, no hay forma de hacer pegar. El tema lo observa la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, y fíjense lo que resuelve. Lo que resuelve es
dado que el estándar internacional establece una mayor protección a la persona humana, que el contenido de la Constitución Federal respecto al derecho humano a la libertad del trabajo, esta Suprema Corte determina que el parámetro de validez deben ser las normas que integran para el sistema jurídico mexicano el siguiente: solo podrán imponerse como penas a los particulares la realización de trabajos forzados obligatorios mediante una condena que derive de autoridad jurisdiccional. De alguna manera está haciendo primar los tratados internacionales por sobre la Constitución. Esto ameritaría rasgarse las vestiduras bajo otra visión, pero insisto, si es bajo la visión del bloque de constitucionalidad, esta situación ya no se vuelve indigesta, sino es un poco más fácil de entender. Voy avanzando rápido porque el tiempo es implacable. Aquí el modelo mexicano de jurisprudencia vinculante es un modelo complejo, lo voy a dejar solamente en que tenemos algunas zonas de extensión a donde hay cierta jurisprudencia que tiene efectos generales, hay otra como la electoral que es para los jueces y las autoridades administrativas, hay otra que solo es para los jueces, pero va en sistemas de profundidades según la jerarquía del tribunal que lo dicte. Es un sistema complicado, pero el tema es que tenemos jurisprudencia vinculante. Voy rápido porque ya me quedan 5 minutos. Y aquí una jurisprudencia de la segunda sala de la Corte Mexicana. Dice: si la naturaleza de la jurisprudencia como fuente del derecho es medio de control constitucional tendente a garantizar la supremacía constitucional, es claro que su inobservancia por parte de los órganos que realizan funciones materialmente jurisdiccionales actualiza el supuesto de importancia y trascendencia, etc. Tal obligatoriedad ha sido prevista para todos los tribunales, incluso los que no forman parte del Poder Judicial. O sea, lo que está diciendo la Corte es que los jueces deben de observar como parámetro de contraste la jurisprudencia nacional. Entonces, esta jurisprudencia es vinculante, y si es vinculante, la que tenga que ver con interpretación de la Constitución forma parte del bloque, desde mi punto de vista. Ahora, para ir cerrando, la jurisprudencia mexicana a su vez ha hecho un reenvío. Esto puede ser criticable, pero es jurisprudencia vinculante y así está funcionando en México. El Pleno de la Corte ha dicho que la jurisprudencia emitida por la Interamericana es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona. No solo en los casos en los que México ha sido parte, sino en todos. Ahora, y con este caso ya cierro, hay un caso muy fuerte en México, que es el caso Ayotzinapa, 43 estudiantes desaparecidos de manera forzada, que ha sido un escándalo mundial, una vergüenza para México, ¿no? En ese tema, en un juicio de amparo, ¿qué se observa? Se observa que la investigación de la Fiscalía no fue autónoma, no fue independiente, hubo, como decimos, mano negra por ahí, y entonces, basado el tribunal que resuelve este tema, en que la Suprema Corte de Justicia dijo que la jurisprudencia de la Interamericana es vinculante para todos los jueces mexicanos, en tanto sea más favorable a la persona, observa que en el caso de la jurisprudencia del caso Favela Nova de Brasilia contra Brasil, se estableció que cuando el fiscal no fuera independiente ni fuera autónomo, pensando que la independencia y la autonomía eran garantías expandibles del plano jurisdiccional al plano investigativo de las fiscalías, se debía de suplir a la fiscalía por una comisión de la verdad que pudiera indagar de una forma seria, independiente e imparcial. Y lo que hace
Básicamente, el tribunal colegiado que resuelve esto es dictar esta parte, pero al dictar esta parte y establecer una comisión de la verdad, lo que está haciendo es dejar de aplicar dos artículos de la Constitución mexicana. En México el artículo 21 y el artículo 102 dicen que corresponde de manera exclusiva al Ministerio Público la investigación y persecución de los delitos. Al haber aplicado la jurisprudencia interamericana, lo que está haciendo el tribunal es decir, bueno, aquí estos artículos de la Constitución quedan inoperantes, lo que va a primar va a ser la jurisprudencia interamericana, en el caso Favela Nova, de Brasil contra Brasilia, de Brasilia contra Brasil, perdón, que es el que estoy usando como parámetro de contraste. Esto es indigesto desde otros ojos que no sean unos ojos de una visión plurisectorial en el cual, no estoy inventando cosas yo, ahí está el tema, se utilizó como parámetro de contraste a la jurisprudencia, ya ni siquiera al Tratado Internacional, al Pacto de San José, a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en ese caso contra Brasil, para analizar la regularidad constitucional del acto sujeto a escrutinio, y se determinó que se debería de crear una comisión de la verdad. Me parece ser, reitero, que este tema es más entendible, menos indigesto, somos felices todos y lo vemos con los ojos de que la jurisprudencia interamericana es también parte del bloque de constitucionalidad. Finalmente, yo hago una exposición desde un punto de vista de especial referencia al sistema mexicano, pero me parece ser que el modelo, el paradigma puede ser aplicable a otros sistemas, quizá el ecuatoriano, quizá el colombiano, con sus matices, con sus aderezos, con sus profundidades propias justamente de las características que tenga su jurisprudencia vinculante, hasta dónde llegue, etcétera, pero me parece ser que se pudiera pues generalizar esto. Por su atención, muchas gracias, Otavalo, muchas gracias por